Yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ponemos en pie, hermanos, para mayor reverencia a nuestro Padre Celestial. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Mateo. Váyanse a Mateo, capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 12 al 17. Gracias sean a ti, Padre, por darnos la oportunidad este día de estar en este lugar, listos y preparados para recibir el conocimiento, Padre, para recibir el entendimiento, Padre, para recibir lo que tú hablas a nuestra vida a través de tu palabra, por lo que te pedimos que bendigas al que escucha, Padre, así también manifiesta tu gozo y tu poder y tu sabiduría y entendimiento al que expone tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por esa sabiduría que tú nos das y pones en nuestras manos. En Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo, capítulo 4, versículo 12, nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú haces cosas maravillosas. Ahora, en el nombre del amado Hijo Jesucristo, te pedimos, Padre, que cada uno se vaya conforme a lo que tú hablas a través de nuestras vidas. Que esa palabra edifique el corazón de tu pueblo. Pues a ti hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Pues, hermanos, ahora tenemos la oportunidad de poder ver cómo el mensaje y ministerio de Jesús, gran rey que había venido, se va tomando apogeo, se va la gente conociendo. ¿Cómo da inicio esto? Podemos, o nos atreveríamos a decir, que a través del bautismo de Jesús. Posterior a su bautismo, empieza él a predicar, a hablar la palabra. Nos damos cuenta que había habido un fenómeno de este hombre llamado Juan el Bautista, la cual se había sentido de que él no era digno de bautizar a Jesús. Pues según la historia y los conocedores manifiestan que Juan tenía una muy buena audiencia, tenía mucha gente que los escuchaba, mucha gente que los seguía. Pero con el comienzo del ministerio de Jesús, esto empieza a cambiar, porque Juan había venido anunciando el reino de Dios a través del arrepentimiento. Por tanto, Jesús empieza a tomar las palabras y empieza a crear sus súbditos, y empieza a crear la gente que lo seguía para escucharlo. Por tanto, yo les he titulado el sermón el comienzo del ministerio de Jesús. Esto se va dando conforme Jesús se va adentrando más en las palabras. Comienza él en Judea, Nazaret, llega a Galilea, predicando la palabra, mostrando la sabiduría de Dios a través de su conocimiento.
buscando que la gente se acercara más al Rey Todopoderoso. La palabra de Dios dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se había dado un acontecimiento. Y este acontecimiento era grave, hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan perdió la vida. ¿Por causa de quién? Una mujer. Una mujer que quería su cabeza en una bandeja. Gracias a Dios que no tiene la mía. ¿Pero por qué, hermanos? Porque cuando uno empieza a ministrar, a hablar, a evangelizar, a orar, a leer la palabra de Dios, a recibir el entendimiento espiritual, la conexión que hay entre el Espíritu de Dios y cada uno de nosotros, empieza a ver también personas que se molestan, personas que se resienten, personas que quisieran quitarlo a usted del lugar, que quisieran darle duro, quisieran callarlo. Hermanos, hasta ahora nadie ha podido callar a Dios. Y en todo contexto, aún durante los 4 grandes imperios, su pueblo anunciaba el evangelio. Su pueblo llevaba la palabra. Aún con todos lo que se hacía cuando asediaban las ciudades y tomaban a todo lo que querían, aún así el pueblo de Dios seguía buscando. Vamos a ver a través de estas palabras que Jesús se había dado cuenta que habían arrestado a Juan. ¿Qué hizo Jesús? Inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y se dirigió. Unos piensan que salió de Judea, camino a Galilea. ¿Por qué? Porque allí lo tenían preso. Y la palabra de Dios en este contexto, cuando nos dice que había vuelto a Galilea, o sea, volvió nuevamente a Galilea. ¿A dónde lo habían bautizado? En Galilea. Regresa y vienen en busca de ver qué era lo que acontecía. ¿Sabe usted cómo se siente alguien que esté preso, hermano? Si prácticamente uno se siente destrozado, se siente acabado. Dicen que el día para las personas que están presas lo sienten no de 24 horas. Un día lo sienten como una semana. Porque dice como tienen tiempo para acostarse y levantarse y acostarse, y dicen que no termina el día y es el mismo día. Y sintieron que pasó un mes. Pero yo quiero que usted pueda adentrarse en estas palabras. ¿Por qué? Porque este es el ministerio de Jesús, que Él se había dado allá en Judea. Empieza posteriormente a su bautismo, empieza Él a levantarse, empieza Él a llevar la palabra, empieza Él a ganar adeptos, gente que quiere escucharlo. Miren, uno se queda a veces sorprendido, pero dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Y a veces uno se queda viendo su iglesia que Dios le ha dado para llevar la palabra y la gente que viene. Y cuando uno invita a otra iglesia, el gozo que tiene esa gente, ahí está el pastor otra vez. ¿Pero por qué? Porque tenemos algo en casa que llega el momento que ya no lo apreciamos. Como que nos aburrimos, y usted lo puede ver a través de su esposa y de su esposo. No vaya muy lejos. Mírenlo a través de su ente. Mírenlo a través de sus amistades. Entonces, la palabra de Dios en el contexto nos dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, sale camino a ese lugar. ¿Para qué? Quería ver de qué manera se podía en alguna forma seguir expandiendo. No olvidemos, Juan tenía una cierta cantidad de gente que ya lo conocían, no solo porque bautizaba, sino porque también predicaba, y tenía una cantidad de gente que creía en él.
Posiblemente en el contexto de esos tiempos, posiblemente tenía Juan más gente que Jesús. Pero Jesús empezaba. Jesús empieza a desarrollar su ministerio a través de poder llevar la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, quiero que usted observe algo. Mire lo que dice allí en el capítulo 4, el versículo 17. ¿Qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué significa arrepentidos? La palabra de Juan. Y esta palabra que dices, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Vamos a conocer el por qué se utilizaba la palabra el reino de Dios. Y pronto vamos a darnos cuenta de que esa palabra era una palabra que la utilizaban los judíos, porque en el contexto de la antigüedad no era común repetir el nombre de Dios. Entonces, usted se da cuenta que lo que decían el reino de los cielos, no de Dios, por respeto a la palabra Jehová, la palabra Dios. De la misma manera, los escribanos durante el tiempo que estuvieron recibiendo ese conocimiento de la Biblia, cuando escribían el nombre de Jehová o Jireh o Dios, solo una vez lo escribían y cada vez que escribían ese nombre, botaron esas plumillas. Hermanos, cuando la Biblia nos dice que había vuelto a ese lugar, podemos darnos cuenta en el versículo 13 que había dejado el lugar, Nazaret. ¿Qué era Nazaret? ¿Quién se acuerda? Su tierra natal, donde había nacido. La palabra dice que había dejado Nazaret y vino y habitó en, ¿dónde vino a habitar, hermano? Diga, Capernaum. ¿Qué significa esto? Que él dejó esa preciosa tierra donde él había nacido, pasa a todos esos lugares, viene a habitar a esta ciudad tan maravillosa, conocida como Capernaum. Estas palabras hebreas son compuestas. La palabra que nosotros conocemos, por decir Caper, que significa Cafar, esto se menciona como aldea, lo que significa, y tiene una relación. Ahí nosotros vemos que dice Capernaum, pero la palabra dice Nahum en hebreo, que significa del profeta Nahum. Entonces lo manifiestan como era aldea de Nahum, a donde había llegado. Mas cuando la palabra de Dios nos dice que vino y habitó en ese lugar, entonces nosotros podemos ver cómo algunos conocedores piensan que el nombre Capernaum es debido al profeta que estuvo viviendo en esos lugares y había sido conocido como aldea. Mas la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, nos damos cuenta de que Capernaum era un centro ideal para las noticias. Era como por decir San Salvador. De ahí se esparcía rápidamente el conocimiento a los diferentes pueblos, ciudades y todo. Por eso Jesús llega inmediatamente a Capernaum a vivir. ¿Por qué? Porque dando inicio a su ministerio, era necesario de que mientras más gente lo conociera, más gente lo oyera, más cerca estaba el reino de Dios. Más la palabra de Dios, cuando nos dice que había venido a habitar ese lugar, nos damos cuenta de que él estaba manifestando una situación estratégica, si lo queremos poner de esa manera. ¿Por qué? Porque él quería que mientras más rápido los acontecimientos, de que la gente se diera cuenta que ya no solo era Juan. ¿Por qué? Porque a Juan casi le dan Juan también. Entonces, querían que se dieran cuenta de que había otro. Jesús era criticado por muchos. Entre eso estaba el Sanedrín. ¿Saben qué es el Sanedrín? El Sanedrín es conocido como el Consejo de Ancianos. Entonces, ellos eran uno de los que en alguna manera criticaban a Jesús. ¿Por qué? En base a su doctrina y su conocimiento, era criticado.
Por tanto, hoy, teniendo preso a Juan, pensaban posiblemente que, bueno, ya se acabaría eso de que alguien tuviera, y viene Jesús y toma su posición. Empieza Jesús a seguir predicando. La palabra dice: arrepentidos. ¿Qué le estaba mostrando? Que dejaran de seguir pecando. Por eso le dice: arrepiéntanse ya. ¿Y qué es lo que yo pienso? Que posiblemente ellos, tomando preso a Juan, pues ya los callamos. No. Por eso le digo: nadie calla a Dios. ¿Por qué? Porque pueden tomar a todos lo que quieran, otros van a hablar. Dios es maravilloso, hermano. Y Él busca la manera como poder manifestar ese conocimiento de su palabra. Y Él lo muestra grandemente. Mas la palabra de Dios nos dice que habían llegado a habitar a Capernaum, que dice que era una ciudad marítima. Y esto significa porque esta ciudad estaba cerca del mar. También la palabra de Dios habla de este lugar llamado en la región de Zabulón y de Neftalí. Estas dos tierras que prácticamente corresponden estaban bien cerca del mar de Galilea. Neftalí era una de las ciudades costeras, si lo queremos ver de esa manera. Cuando hicimos el estudio anterior nos damos cuenta en todo eso, en el libro de Josué, todas las tierras que fueron tomadas. Pudimos ver a través del mapa geográficamente cómo eran las distribuciones: norte, sur, este y oeste. Entonces, Neftalí estaba prácticamente del lado, me parece que era del lado oeste, en las esquinas, de la parte de arriba. Por tanto, era una de las tierras fronterizas, una de las tierras que eran habitadas. La palabra también habla de este lugar llamado Zabulón, que esas las regiones que estaban cerca de la playa, que eran lugares que Jesús constantemente visitaba con sus discípulos. Mas la palabra de Dios, cuando nos dice que eran de la región de Zabulón y de Neftalí, nos muestra algo maravilloso. ¿Por qué? Porque esta palabra quiere que usted pueda meditar en algo precioso y se pueda ir dando cuenta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí hay muchas cosas la cual podemos hablar. Cuando la palabra de Dios habla para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, me gustaría que usted fuera a Isaías capítulo 9. Busque Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Si lo tiene, le da un amén. Dice la palabra de Dios: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, aquí hay un acontecimiento grande. ¿Por qué? Estas palabras nos muestran prácticamente el versículo 15 y 16 del libro de Mateo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra está hablando que para que se cumpliese esto era un acontecimiento que se iba a dar. ¿Qué significa que se iba a dar? Diga que había sido profetizado muchos años antes de que sucediera. Y el profeta Isaías estaba manifestando este acontecimiento, la cual ahora nosotros lo vemos que el Nuevo Testamento, a través del apóstol Mateo,
manifiesta esos sucesos y hace referencia a lo que había sido dicho muchos años antes de que aconteciese. El profeta Isaías vivió en una época diferente a el apóstol Mateo. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios en este contexto nos muestra esas tierras fronterizas, esas tribus que habían dejado de tener importancia, esas tribus que estaban al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque había un gran acontecimiento que se había dado antes de cruzar el Jordán. Pues las dos tribus esas, Zabulón y Neftalí, estaban en la parte norte, la parte de arriba, el cual está manifestando, eran fronterizos con el mar, tenían pegados hacia el lado del mar. Más la palabra de Dios en el contexto, cuando menciona que ya había sido dicho esto por alguien. ¿Qué significa esto? Que esto había sido profetizado, había habido un antecedente de que esto se iba a dar. Mas cuando dice la palabra tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, ¿qué significa? Que esas tierras estaban muy cerca de las zonas costeras. Miren, y les digo, todo país que tiene sus tierras cerca de las zonas costeras es una gran bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque pueden hacer mejor uso de las bendiciones que el mar presta. Si ustedes se dan cuenta, este país tiene varios lados limítrofes costeros con el mar, linderos, si lo queremos llamar de esa manera. Hay países que para ir al mar tienen que manejar en carro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas. Y nosotros nos damos cuenta cómo esta palabra de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un cumplimiento. Diga cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que esto iba a manifestar una situación que se iba a dar. ¿Por qué? Porque cuando hubo las deportaciones, cuando hubo los asedios, la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que Israel en la parte norte había sido tomada y esas tribus habían sido batidas, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, ¿qué sucedió? Que esas tribus primero habían sufrido grandemente, habían tenido problemas, le habían matado una cierta cantidad de gente y los que quedaban vivos los tomaban como esclavos. Hoy vemos que estas palabras dan un gran realce. ¿Por qué? Porque muestran claramente la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí. ¿Qué significa? Enseña geográficamente a dónde está ubicado, al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque si hablamos de la otra parte del Jordán, estaban los amalecitas, que eran una tribu tremendísima en batallas y peleas. Esa tribu tuvo que pelear Moisés para poderlos vencer. Pues venciendo a Moisés, llega su momento en que él muere. ¿Y quién toma posesión? Josué. Por eso que dice la palabra de Dios, no te dejaré ni te abandonaré, sino que estaré contigo en todo. O sea, Dios lo estaba animando. Así Dios nos anima a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Aquí nunca se ha decepcionado por algo. Hermanos, si vivimos decepcionados. Usted llega feliz a la casa, tuvo un maravilloso día, viene de la iglesia a escuchar la palabra, enciende la tele, lo primero, mataron tal papá. Lo segundo, le robaron a la... todo se viene abajo. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios está tratando con nosotros, nos enseña algo y quiere que usted pueda entender en el contexto cómo estas dos tierras, Zabulón y Neftalí, eran parte de qué? Diga, la tierra prometida. Eso era parte de la bendición, de la promesa de Dios a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Más la palabra de Dios en el contexto nos dice Galilea de los gentiles. Muchos
teólogos manifiestan que la palabra está haciendo como eran unas ciudades limítrofes con el mar, tenían mucha afluencia de gente de diferentes lados que vivían ahí. Los gentiles no son los judíos, los gentiles somos nosotros, el gentío, si lo queremos llamar así. Entonces, esta tierra era habitada por muchas personas que venían de diferentes lados, de Galilea, de Judea, de Samaria, de, ¿cómo le podíamos llamar más? De todas las tierras que usted ha oído bíblicamente, llegaban ahí, pero esto dio una oportunidad exclusivamente para que también los del pueblo de Dios, los judíos, que no eran la mayoría, sino que la mayoría eran de otros lados. Por eso la palabra habla, Galilea de los gentiles, donde vivía la gente, no los judíos. Más la palabra de Dios nos enseña claramente. Por eso, cuando usted va allá al libro y lee, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios está mostrando que vendría alguien que daría luz al pueblo de Dios. Y ese alguien ya había llegado, ese alguien se llamaba Jesús. Por tanto, esta palabra, cuando dice tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, ¿qué significa? Había llegado la desolación, había llegado el problema, habían llegado los asedios, había llegado la guerra, habían tomado los esclavos. Mas la palabra nos muestra, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Y ese camino nos muestra los límites que tenía cada una de estas ciudades cerca de la playa. El camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba, ¿en qué andaba el pueblo, hermano? En tinieblas. ¿Qué significa? Que andaban en oscuridad. Y no es oscuridad de que la luz, no. Es oscuridad espiritual. Por eso le llaman Galilea de los gentiles. Mas la palabra de Dios dice, ¿dio qué cosa? Gran luz. ¿A quién vieron? A Jesús. Hermano, usted me está entendiendo. Amén. O sea, estoy mostrando para que usted pueda ver el acontecimiento. Mas nos dice la palabra, los que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Qué significa? Que todo lo que moraban ahí estaban prácticamente destinados al pecado, y como el camino del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Por eso envía el Señor aquí. Por eso la palabra dice, luz resplandeció sobre ellos. Aquí vemos nosotros con toda claridad cómo la tiniebla viene a cambiar. Busque el libro de Juan, porque vamos a ver la verdadera luz. Juan capítulo 1. Si lo tiene, me da un amén. Versículo 4. ¿Lo podemos leer? Nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos dice el versículo 7? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué nos dice el versículo 9? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hermanos, venía esa luz verdadera a nuestra vida. ¿Para qué? Sin luz no podemos andar. Yo recuerdo que mi papá me contaba un pasaje de un hombre que venía caminando y se le zafa el anillo de boda, se le zafa y se le cae en lo oscuro. Y el hombre empieza a buscar ahí en lo oscuro, y viene un loco. Ya ve que los locos siempre andan por todos lados. Viene un loco y lo ve y se le queda parado y lo está viendo. Y lo ve que el hombre anda buscando. Y el loco dice, la trompeta está buscando. Y viene el loco y le pregunta, mira, ¿qué está buscando? Se me cayó el anillo de oro de boda. ¿Y a dónde se le cayó? Aquí, hombre, en lo oscuro.
El loco le dice, no, hombre, anda a buscar allá donde en la luz. Aquí busquemos en la luz. No estaba tan loco. ¿Quién era loco, él o el loco? No, hermano, dígame usted, ¿quién cree usted que era el loco? ¿El loco o el loco? Yo le pregunto, se lo dejo que lo analice. ¿Quién dice que el hombre era loco? Usted, al igual que yo, estamos pensando que el loco es el que está loco, no tan loco, porque estaba razonable lo que le estaba diciendo. Yo como voy a buscar en lo oscuro si no puedo ver bien, voy a buscar donde hay luz, pero la lógica me dice, ahí no fue que se cayó. Pero el loco tiene la razón. Usted donde pueda ver. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Mejor venía a buscar en el día. No sé si me entendieron. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos, que la luz vino al mundo. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos en claridad, viviéramos en luz. Esa luz se llama Jesús, la luz verdadera. Él es el que nos va a dar la oportunidad de salir adelante. Él es el que nos va a dar la oportunidad en que sintamos paz. ¿Cuánto han sentido paz, tranquilidad? ¿Saben que mucha gente cree que el tener dinero les da paz y tranquilidad? Mentira. Mentira. ¿Sabe por qué? Cada vez que usted ve que su bien, pues mira, hoy que tengo y me vienen a visitar. Significa que no están tranquilos. Hermano, analicen. No me crean. Pero yo creo que usted pueda ver los acontecimientos. ¿Por qué? Porque esas palabras nos están enseñando algo con mucha claridad. Y cuando la palabra de Dios nos dice, en este contexto, el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice que pasó? Que vio gran luz. Y esta palabra, tinieblas, significa que eran oscuridad del cautiverio. Los que habían tomado preso y los llevaban. La luz muestra la liberación de ese cautiverio. No sé si me entienden. ¿Qué sucede? El éxodo ya es la luz de Jesús, la luz de Dios que lleva el pueblo. El cautiverio fue el tiempo. Algunos conocen, no sé si usted ha oído de los 400 o 400 años de oscurantismo. Esto es una porción que la Biblia no menciona nada de esos acontecimientos, sino que hay un corte, una interrupción. Algunos miran como, ¿qué sucedió en eso? ¿Qué aconteció en esos 400 años? Por eso se llama 400 años de oscurantismo. Más podemos ver que la palabra de Dios, después de ese tiempo, ¿qué sucede? Envía luz el Señor. ¿Quién era la luz? Jesús, el que venía a darle la oportunidad. Más cuando la palabra dice que había una gran luz, esto significa que es decir, una luz verdadera. ¿Alguno piensa que ha hospedado alguna vez a algún ángel? Ese que usted atendió y no le cobró, ese es un ángel. ¿Por qué? Porque usted, sabiendo lo que usted, mira, no sé por qué no le cobré. Solo Dios hace cosas así. Miren, observen su alrededor. Los ángeles ahí están. Lo vemos. Y si lo vemos no lo entendemos. Miren, yo soy algo loco. Yo de repente voy corriendo a las 4:10 de la mañana, voy corriendo. Y de repente me pareció ver algo. Y volteo a ver y no hay nada. ¿Saben qué yo digo? Gracias, Señor, por enviar tus ángeles. ¿Qué tal si es un ángel de verdad? Yo no sé. ¿Saben qué está pensando en ángel? ¿Será que me ha visto? Y yo estoy pensando, ¿será que lo he visto? Yo no sé. Pero yo le doy gracias a Dios por lo que sea, lo que haya sido. ¿Por qué? Porque no tengo el entendimiento ese plasmado como debe de ser todavía.
Dije todavía. ¿Por qué? Porque Él es capaz de darte el entendimiento necesario, hermanos. Y estas palabras, cuando nos dice que el pueblo fue asentado en tinieblas, ¿qué significa? Que había unas grandes mortandades, había unos grandes asedios que se daban continuamente. El cautiverio del imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, cada uno de ellos asediaba el pueblo de Dios. El imperio babilónico, ¿qué hizo? Toma cautivo al pueblo de Dios. Y vemos que cada uno de ellos hacían conforme lo que ellos querían. Mira que dice el libro de Juan. Busquen Juan ahí, capítulo 1, versículo 5. Si lo tienen, lo leemos, hermanos. ¿Qué nos dice ese versículo? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Qué significa? Que donde hay luz, hay un resplandor. ¿Qué sucede cuando el resplandor es muy fuerte a la vista del hombre? Nos ciega. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando, que esta luz había venido, se había sentado en ese lugar y había dado una gran luz, nuestro Señor Jesucristo. Más la palabra dice, y a los asentados en región de sombra de muerte. ¿Qué significa esto? Que desde que el pecado entró en el mundo, los hombres han vivido en la sombra de muerte. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Qué sucedió ahora? Jesús vino a liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Él nos dio libertad. Diga gracias, Señor. Nos dio momentos. Miren, hermanos, yo no sé cuántos tienen la oportunidad de poseer un lugar donde vivir. ¿Sabe usted qué bendición es eso? Él lo ha dado. Él lo ha dado. Y estas palabras, cuando nos dice a los asentados en regiones de sombra de muerte, son todos aquellos que hemos nacido en pecado. Él nos ha venido a liberar de nuestros pecados. La palabra dice más adelante, luz les resplandeció. ¿Qué significa? Que la luz siempre ha sido el símbolo de la presencia divina. La luz, símbolo de Dios, símbolo de Jesús en nuestra vida, dándonos oportunidades. ¿Por qué? Porque Jesús proclamó que el mundo era de Él. Él era la luz del mundo. Por tanto, vemos cómo nos vino a dar esos momentos en que en nuestra vida hubiese brillanteces, hubiesen cosas claras, cosas las cuales los rayos del sol disipan las tinieblas. No se dan cuenta que cuando hay luz, hombre, ¿cuál es uno de los ¿cómo le podríamos llamar? De los acontecimientos de la tiniebla. Podemos decir, diga, frío. ¿Qué más? Oscuridad, temor. Todo eso son cosas que son como aptas donde está la tiniebla, pero cuando hay luz, ¿cómo se siente uno? ¿Verdad que la vida la siente más tranquila? Se siente uno más calmado, se siente uno más relajado. Bueno, la palabra de Dios nos dice con esa claridad. Hoy vemos que el apóstol lo manifiesta de alguna manera porque nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estas palabras, cuando hablamos de entonces, nos muestran cómo comenzó Jesús a predicar. Empezó a mostrarle a cada uno en Galilea. ¿Por qué? Porque esta palabra se iba a disipar, se iba a expandir, iba a llegar a muchos lugares. Y él quería que ellos se dieran cuenta que era necesario el arrepentimiento. Y este arrepentimiento lo iba a llevar a ellos ¿a qué? A que hubiera luz en su
su vida. Hermanos, los que somos de Jesús tenemos luz. Y podemos ver claramente, porque la palabra dice que empezó a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como le había explicado con toda claridad, era un contexto de los tiempos antiguos, por el cual aparece que el reino de los cielos, reemplazando el reino de Dios, porque es lo mismo. El reino de los cielos es el reino de Dios, pero por no estar con la repetitividad y mostrando el debido respeto al nombre de Dios, se había tomado la posición de mostrar y decir el reino de los cielos. Por tanto, esta palabra me enseña un acontecimiento grande que se había acercado a los hombres. ¿Cómo se había acercado? ¿Qué hizo Dios? Envió a su único hijo en presencia de hombre. Lo mandó para que estuviera entre nosotros. Se había acercado Dios a nosotros. Y algunos pensamos de que Dios no se acerca a nosotros. ¿Sabe qué? Según hemos aprendido, no solo se acerca a nosotros, sino está en nosotros. Y estas palabras, me gustaría que usted fuera al libro de Mateo 3, busque el versículo 2, que nos dice, un poquito detrás, que dice: y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué muestra esto? Que vemos como el apóstol y los evangelios, porque algunos podemos darnos cuenta que esta palabra, el reino de los cielos se ha acercado, aparece unas 5 veces solo en Mateo. Y es una palabra, como los libros son sinópticos. Sinópticos significa que casi dicen lo mismo. O sea, que están relatando la misma historia. Posiblemente algunas palabras van a cambiar, pero lo relata Mateo, lo relata Marcos y lo relata Lucas. Entonces, estos evangelios relatan ese acontecimiento que se estaba dando. Más podemos ir a Mateo 17. Busca un poquito adelante. Vámonos a 1000 por hora. ¿Qué me dice ese versículo 7? Y yendo, dice la palabra de Dios, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? Que Jesús se ha acercado a nosotros. Hermanos, hemos podido ver cómo da comienzo el ministerio de Jesús. ¿Cómo digo comienzo? Diga, acercándose a nosotros. Y vemos con claridad cómo el Señor, a través de Él, hizo todas las cosas y todos los acontecimientos para que fueran sencillas, digeribles, entendibles, y que cada uno de nosotros pudiéramos manifestar el entendimiento que nos ha dado el apóstol Lucas a través de la palabra que Dios había puesto en su corazón. Hermano, el ministerio de Jesús dio un buen comienzo hablando sobre el arrepentimiento, hablando sobre el pecado, mostrándole a la gente, a los que le seguían, la importancia de tener la palabra de Dios en su corazón, de tener a un Cristo vivo. ¿Por qué? Porque Él es la salvación, Él es la luz. Por eso la palabra de Dios, allá en el libro de Juan, nos manifiesta con toda claridad que la luz vino al mundo, mas los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, vemos este momento tan precioso. Yo le pregunto, ¿qué esperamos nosotros para dar comienzo a nuestro ministerio? Voy a dejar que usted lo piense. ¿Por qué? Porque una vez usted pasa por el quinto, va subiendo, pasa a tercer grado, llega a sexto grado, noveno, bachillerato, saca a la universidad, usted ya está preparado para mostrar. Yo quiero que usted se dé cuenta, aquí hay hermanos y hermanas que tienen más de años, 5, 10, 15, significa que usted ya está preparado para acercar a otros al reino de Dios. Hermanos, el que tiene oídos para oír,
que oigan. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas, paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre, por tu palabra. Bendícela y multiplícala. En Cristo Jesús te oramos. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.